Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Padilla en América a través de infobaeamerica.com y también a través de economía y finanzas.net. Vamos a estar hablando en esta última emisión de la semana de un tema interesante, un desarrollo que se está dando desde Europa, y es este anuncio sorpresivo de que los bancos europeos, algunos de ellos que supuestamente estaban en tan mal estado, van a pagar antes de tiempo, mucho antes de tiempo, los préstamos de largo plazo que se les había dado prácticamente como rescate, pero como préstamo por parte del Banco Central Europeo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes tenemos que darle paso al señor Juan Gasaya para que nos dé el reporte de cierre de bolsa. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas, Alberto? Te cuento que hoy fue otro, Cómo nos fue nuestras vastas inversiones en bolsa, querido? creo que muy bien, porque hoy fue otro día positivo, al menos en los mercados de los Estados Unidos. El Dow Jones de industriales y el Standard Poor's ganaron 0,5%. El Dow acumuló 5 sesiones en alza. En las últimas 5 sesiones ganó unos 2% aproximadamente, hasta los 13.895 puntos, marcas que no se veían desde fines del año 2007. El Standard Poor's logró quedar por encima de la barrera simbólica de los 1.502 puntos, de los 1.500 puntos a 1.502. Tuvo su mejor semana desde 2004. Y bueno, esto tiene que ver con los resultados corporativos, por ejemplo, de Procter Gamble, que resultaron mejores a lo previsto e impulsaron a los negocios que mantienen así la racha. El Nasdaq ganó 0,6. Aún así, Apple, que representa un 10% de este indicador tecnológico, bajó otro 2,3%. En la semana perdió un 12% de su valor. Y bueno, de hecho, hoy se conoció que ExxonMobil superó a Apple como la empresa de mayor valor bursátil, porque por esta caída de acciones, la empresa de la manzana tiene un valor de 412 mil millones de dólares contra los 417 mil millones que cuenta ahora la petrolera. Así que se volvió a revertir esta relación. En el plano regional, México ganó un 0,3, la bolsa de Bogotá ganó un 0,2, Lima cayó 1%, hubo feriado en Brasil, feriado en San Pablo, y el Merval de Buenos Aires ganó otro 0,7%. Sigue muy bien la bolsa de Buenos Aires, que ya acumula una ganancia de 17% en lo que va de enero. Yo creo que es interesante notar, Juan, que si Apple, con todo este peso que tiene sobre el mercado Nasdaq y con esta caída tan importante que tuvo y el mercado Nasdaq de todos modos ganó, eso quiere decir que el resto de la industria tecnológica está estirándose durísimo. Sí, es exactamente así. Lo mismo había ocurrido ayer que, digamos, en esa caída del 12% no había incidido tanto en el resto de las empresas tecnológicas. Es un rubro muy importante, ¿no? Compañías como Google, como Facebook y, bueno, tantas otras que están revolucionando la economía de la última década, las tecnológicas. Claro, por supuesto. Juan Gasaya, te agradezco muchísimo tu reporte, tu participación y espero que vayas a tener un muy buen fin de semana. Bueno, igualmente, muchas gracias. Gracias, allá en el verano, en el sur del continente, porque aquí estamos en pleno invierno, en el norte del continente. Vamos a otro lugar donde hace invierno también, vamos al Reino Unido, porque allá nos acompaña Daniel Lacalle. Él es economista, él es gestor de fondos, está metido, insertado en el mercado financiero de Europa y él es también columnista del medio financiero elconfidencial.com.es para hablar de esta noticia que estaba adelantando yo, que se dio pues hoy por la mañana aquí en este continente, de que los bancos europeos, que tan en problemas en teoría todavía están, y que tuvieron que recurrir a líneas de crédito, por no decir que son rescates, pero líneas de crédito de largo plazo por parte del Banco Central Europeo para poder solventar la crisis, la cual todavía no se acaba. Y ahora resulta que anunciaron algunos bancos de estos que van a regresar 200 mil millones de libras, de euros, 200 mil millones de euros antes de tiempo, es decir, los van a empezar a regresar ya antes de que termine enero. Y estos créditos eran de largo plazo, es decir, que los van a regresar o los van a empezar a regresar con mucho tiempo de anticipación. Vamos a tratar de hablar de esto con alguien que está ahí, que lo sabe y que lo conoce. Daniela Calle, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, encantado. Primero que nada, ¿lo expliqué moderadamente bien?
Sí, yo creo que está muy bien explicado. Yo creo que ha sido una sorpresa positiva. Se esperaba que los bancos devolviesen una parte, se esperaba el mercado pues una cantidad entre 50 y 80 millones, al final han sido unos 137. Y yo creo que es una cifra muy positiva porque empieza a poner en la mente de la gente que no se va a perder ese dinero en rescates de los que nunca más se ve el retorno de esos fondos. Ahora, pero Daniel, dinos una cosa, este rescate, esta devolución del dinero, este pago adelantado de lo que es un crédito, ¿qué, qué significa? ¿Cuál es la determinante? ¿Es que los bancos están en mejor estado de lo que se pensaba? ¿Es que los bancos se están deshaciendo de un crédito que les es muy incómodo o oneroso? ¿Qué está pasando? Yo creo que es un poco las dos cosas. Yo creo que los bancos no están tan mal después de haber hecho unas enormes provisiones en los últimos 2 años. Ha mejorado mucho los ratios de capitalización de los bancos, han reducido su exposición a los activos tóxicos. Entonces, eso es una parte positiva. Y otra que también comentas tú muy bien es el hecho de que este tipo de préstamos tienen también una componente de ser un poco incómodos, porque al ser por parte del Banco Central Europeo y al tener un cierto nivel de ayuda, rescate, no dejan de poner cerca de los gestores de los bancos el riesgo de que se vean intervenidos si no los devuelven. Entonces, igual que pasó con el TARP en Estados Unidos, intentan deshacerse de estos préstamos lo antes posible. Ahora, pero, a ver, es que hay muchas preguntas que te quiero hacer. Yo creo que la primera, eh, ¿de dónde están sacando los bancos este dinero? ¿Es dinero que todos ellos tenían o tuvieron que recaudar capital o qué pasó ahí? Bueno, yo creo que lo que están haciendo es, primero, ha habido una doble componente, ¿no? Primero ha habido una mejora de los ratios de capitalización de los propios bancos a través de reducción de deuda, sobre todo, ha mejorado el margen de intermediación en muchos de los bancos de europeos, es decir, el negocio que generan con sus actividades ordinarias, y sobre todo han bajado muchísimo la cantidad de crédito que dan a empresas y familias, con lo cual se encuentran con una posibilidad de acudir a un cierto capital que de estar en un momento de préstamo agresivo no hubieran podido devolver. Ahora, no son todos los bancos los que recibieron crédito los que están devolviendo el crédito, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Hay ¿Cómo algunos podemos que todavía... describir, cómo podemos describir a estos bancos que lo están devolviendo y a contra los que no? Yo creo que habría que dividir en dos tipos de entidades. Uno, las entidades que estaban razonablemente bien y que habían pasado los famosos stress tests con negocios internacionales bien asentados, con una estructura de capital que no era mala a pesar de la crisis, y los que estaban realmente mal, los bancos que tuvieron que ser nacionalizados, los bancos, las cajas de ahorros, etcétera, esos todavía no han tenido, bajo ningún concepto, esa mejora que les ha permitido devolver parte de los créditos. Ya, ¿y cómo se tomó esta reacción allá en Europa? Bueno, por parte de la prensa y me preguntaría también por parte de los mercados financieros propiamente. Yo creo que con cautela. Yo creo que con cautela es una buena noticia. La bolsa en general ha reaccionado bien, pero si te das cuenta, ha empezado a subir en Europa cuando han salido los datos económicos de Estados Unidos, con lo cual el dato puro de los préstamos bancarios no ha sido un detonante. Yo creo que con cautela. Todavía hay mucho dinero prestado por el Banco Central Europeo a la banca. Todavía se sabe, Standard Poor's, Moody's, Fitch han comentado que los bancos europeos todavía tienen mucha necesidad de hacer limpieza de sus balances, y yo creo que es un proceso que se ve como una buena noticia, pero no desde luego el final de un proceso de limpieza de los balances de los bancos
que puede llevar todavía un tiempo. Bueno, y precisamente porque la crisis o la situación en la Unión Europea continúa, la situación económica continúa negativa. Entonces, Efectivamente. la pregunta que yo tengo aquí es, ¿qué acaso, con todo y que la situación en la Unión Europea sigue mal, España profundizó su recesión y este año va a seguir siendo un año bastante mal todavía? ¿Qué acaso este pago por adelantado significa que los bancos piensan o se creen o hay razones técnicas para pensar que ya la salvaron los bancos, que por más que siga la situación en Europa, a ellos no les va a pasar nada? Yo creo que no, yo creo que es simplemente una cuestión de dar un mensaje de confianza, dar un mensaje de intentar reducir una exposición demasiado alta al Banco Central Europeo. Y yo creo, y esto es una opinión personal, que también si la crisis se agudiza en Europa, como estamos viendo a nivel macroeconómico, pero a nivel financiero los bancos no están tan mal, liberar un poco de capital para que el Banco Central Europeo pueda llevar a cabo una política un poco más expansionista y ayudar a algún país que entre en dificultades en la segunda parte del año, también puede ser parte de la razón por la que se hacen estas devoluciones. Efectivamente, la situación económica en Europa no está mejorando de una manera agresiva, a pesar de que hay algunos indicadores adelantados que no son malos. Hoy hemos visto en Alemania algún indicador positivo, pero desde luego también hay la preocupación de que, bueno, estamos hablando del rescate a Chipre, se está preocupado por si Portugal pudiese necesitar otro rescate. Entonces, el Banco Central Europeo, cualquier disponibilidad de capital que pueda tener, va a ser muy bienvenida. Claro, ahora, por cierto, que tenemos una pregunta de un seguidor relacionada con el tema, porque pregunta que, dado que el euro vuelve a subir para las economías más pobres del continente europeo, ¿no puede esto retrasar el crecimiento económico del continente? Es una mala noticia que el euro siga estando muy fuerte. Vivimos una época de guerra de monedas en la que tienes la Fed, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, haciendo todo lo posible por devaluar sus monedas, y el gran perdedor en esta guerra entre monedas es el euro, porque se revaloriza con respecto a las otras monedas y pierde competitividad, competitividad con respecto a sus posibilidades de exportar a Asia, que ha sido el gran salvador de las áreas de alta productividad en el año 2012. Desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que el Banco Central Europeo pueda llevar a cabo una política de devaluación agresiva al estilo británico, al estilo japonés o al estilo norteamericano. Y por lo tanto, el proceso de devaluación interna que están llevando algunos de los países periféricos va a continuar, lo cual, por supuesto, reduce y retrasa las posibilidades de recuperarse rápidamente. Ahora, por cierto, tú que estás el Reino Unido y hablando de las señales positivas que se están dando del continente de Europa, que nada más son de Alemania, por cierto, de que pareciera que la Sí. economía de Alemania se está recuperando, cosa que no es menor para el continente europeo, pero la propia Reino Unido, la UK, está dando señales de una triple recesión, ¿ah? Efectivamente, efectivamente. A pesar de las Olimpiadas, a pesar de la entrada agresiva de capital que se ha estado viendo por parte de algunos de los países que han estado sacando capital ante la crisis europea, el Reino Unido continúa viendo un entorno muy difícil para salir de la recesión. Y probablemente esto continúe en el próximo trimestre. Me parece que probablemente tengan que tomar medidas un poco más agresivas de mantener la demanda interna,
pero se está viendo muy impactado el Reino Unido por la pérdida de negocio con los países europeos. La crisis europea le está afectando de una manera muy importante. Entonces, lo compensa con una balanza financiera muy grande y por eso puede sobrevivir a ello con cierta facilidad, pero no es un dato positivo, desde luego. Por supuesto. Y de ahí supongo, y esta es una pregunta, supongo que de ahí viene, cuál es la relación de esta situación económica con el hecho de que se está debatiendo la pertenencia del Reino Unido a la Unión. Sí, en Inglaterra, yo llevo viviendo aquí, este es ya mi 10.º año. En Inglaterra es muy difícil encontrar gente que esté a favor de la eurozona y del euro. Y se percibe Europa como Bruselas como bueno, un entorno muy intervencionista, muy negativo con lo que es una economía vibrante y muy abierta como es la británica. Se percibe además como un coste demasiado grande para el Reino Unido, es prácticamente 12, 14 mil millones de libras de gasto neto adicionales que cuesta pertenecer a la Unión Europea. Entonces, es verdad que hay una percepción muy negativa sobre estar dentro del euro, no se ve por parte de la población las partes positivas que existen y son bastantes. Yo creo que el referéndum es más una petición del gobierno que recibe el gobierno por parte del ala dura del Partido Conservador y yo creo que todo el mundo lo quiere evitar. Porque si hoy se hiciese, saldría que no, o sea, saldría no pertenecer a la Unión Europea y no se está comunicando adecuadamente las partes positivas que existen y que siguen existiendo. Claro. Bueno, pues Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos de inversión, columnista del confidencial.com.es de España. Te agradezco muchísimo tu buena intención y tu tiempo de charlar con nosotros desde el Reino Unido. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por invitarme. Gracias, hasta pronto. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invito, como siempre, a que siga participando con nosotros en vivo. En vivo, esta emisión sale en vivo a las 4:30 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos, 6:30 actualmente, tiempo de Argentina, y ustedes cuando nos puede acompañar en vivo, y si no, bueno, pues en cualquier momento lo puede ver a través de la internet, porque pues para eso esto es internet. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo, que la pase muy bien. Enero. Yo creo que es interesante notar, Juan, que si Apple, con todo este peso que tiene sobre el mercado Nasdaq y con esta caída tan importante que tuvo y el mercado Nasdaq de todos modos ganó, eso quiere decir que el resto de la industria tecnológica está estirándose durísimo. Sí, es exactamente así. Lo mismo había ocurrido ayer que, digamos, en esa caída del 12% no había incidido tanto en el resto de las empresas tecnológicas. Es un rubro muy importante, ¿no? Compañías como Google, como Facebook y, bueno, tantas otras que están revolucionando la economía de la última década, las tecnológicas. Claro, por supuesto. Juan. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Padilla en América a través de infobaeamerica.com y también a través de economiayfinanzas.net. Vamos a estar hablando en esta última emisión de la semana de un tema interesante, un desarrollo que se está dando desde Europa, y es este anuncio sorpresivo de que los bancos europeos, algunos de ellos que supuestamente estaban tan mal estado, van a pagar antes de tiempo, mucho antes de tiempo, los préstamos de largo plazo. Superó a Apple como la empresa de mayor valor bursátil, porque por esta caída de acciones, la empresa de la manzana tiene un valor de 412 mil millones de dólares contra los 417 mil millones que cuenta ahora la petrolera. Así que se volvió a revertir esta relación. En el plano regional, México ganó un 0,3, la bolsa de Bogotá ganó un 0,2, Lima cayó 1%,
Hubo feriado en Brasil, feriado en San Pablo, y el Merval de Buenos Aires ganó otro 0,7%. Sigue muy bien la Bolsa de Buenos Aires, que ya acumula una ganancia de 17% en lo que va desde fines del año 2007. El Standard & Poor's logró quedar por encima de la barrera simbólica de los 1.502 puntos, de los 1.500 puntos a 1.502. Tuvo su mejor semana desde 2004. Y bueno, esto tiene que ver con los resultados corporativos, por ejemplo, de Procter & Gamble, que resultaron mejores a lo previsto e impulsaron a los negocios que mantienen así la racha. El Nasdaq ganó 0,6%. Aún así, Apple, que representa un 10% de este indicador tecnológico, bajó otro 2,3%. En la semana perdió un 12% de su valor. Y bueno, de hecho, hoy se conoció que ExxonMobil, que se les había dado prácticamente como rescate, pero como préstamo por parte del Banco Central Europeo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes tenemos que darle paso al señor Juan Gasalla para que nos dé el reporte de cierre de bolsa. Mi querido Juan, ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo andas, Alberto? Te cuento que hoy fue otro... ¿Cómo nos fue nuestras vastas inversiones en bolsa, querido? Creo que muy bien, porque hoy fue otro día positivo, al menos en los mercados de los Estados Unidos. El Dow Jones de Industriales y el Standard & Poor's ganaron 0,5%. El Dow acumuló 5 sesiones en alza. En las últimas 5 sesiones ganó un 2% aproximadamente, hasta los 13.895 puntos, marcas que no se veían